El psicólogo debe provocar angustia. Bien, hoy les quiero compartir un tema un poquito rebuscado, complicado, no necesariamente para los padres de familia, sino que en general para todo psicólogo en formación que le interesen estos temas, esté estudiando psicología o simplemente quiera saber y esté interesado por el tema que hoy les vengo a platicar. Un poquito, va a ser muy breve este video, aunque es muy complejo. El tema es la figura del psicólogo como institución. Hay que entender en un primer momento que el psicólogo no es solamente un profesional de la salud mental, no es solamente una persona, no es solamente una persona que escucha, no es solamente una persona que quiere transformar la vida de las personas, no es una persona que se dedica más o menos a leer y a aplicar ciertas técnicas o terapias con cierto tipo de metodología. No es simplemente eso, sino que el psicólogo, y aquí voy a hacer una aclaración bien importante, crítico, el psicólogo crítico debe pensar muy bien desde qué lugar está escuchando una persona, ¿no? Simplemente es así. ¿Y a qué nos vamos a referir con este psicólogo que escucha desde un lugar en específico, ¿no? Desde dónde se posiciona un psicólogo para poder escuchar a una persona. Y por lo menos desde mi perspectiva, un psicólogo tiene demasiadas licencias que le permiten su formación y su experiencia y su visión de las cosas, ¿no? Vamos a decirlo, su visión de la vida, pero también su visión crítica respecto a lo que está estudiando y a lo que está ejecutando en su práctica clínica, docente, organizacional, lo que sea. La primera idea esencial de esto es la siguiente. Cuando una persona acude a nuestro consultorio, no viene solamente a ser escuchado, sino que esa persona acude con nosotros porque de alguna forma la figura del psicólogo representa algún tipo de saber. Esto los psicoanalistas lacanianos lo saben muy bien. Esta figura famosa del sujeto supuesto a saber es palabras más, palabras menos, eso, ¿no? Las personas creen que sabemos cosas que ellas no, y por eso acuden a nosotros para que reciban cierto tipo de orientación, ayuda, alguna que otra palabra, preguntas, y lleguen a las conclusiones ellos mismos por sus propios medios, ¿no? Uno simplemente va ahí como apoyando, acompañando en su proceso. En todo esto que les estoy mencionando, el psicólogo, lo voy a decir así entre comillas y censuradísimo, tiene permiso para... ¿A qué me refiero con eso? A que en el contexto de la vida cotidiana de la persona que acude con nosotros es complicado que se genere un tipo de interacción que la que encuentra en el consultorio con un terapeuta que lo escucha de cierta manera. Eso es simplemente porque la gente acude con nosotros, porque podría acudir con un amigo, con su propia pareja, con un profesor, con lo que sea, y lo van a escuchar a esa persona que acude con nosotros, ese paciente. Pero, ¿qué es lo peculiar de la relación terapéutica? ¿Qué es lo peculiar? Eso es una pregunta fundamental que por lo menos yo me he hecho práctica en mi corta práctica como psicólogo. Lo peculiar es que el psicólogo escucha de cierta manera, va a realizar preguntas de cierta manera y va a aplicar cierta metodología de cierta manera, y eso es lo que distingue de la vida cotidiana de la persona. Es decir, los problemas de la persona en la vida cotidiana cobran un cariz, un enfoque, un lado de la realidad subjetiva y objetiva de la persona, que el psicólogo debe provocar ese cambio en la perspectiva en cómo la persona está afrontando su vida. En ese sentido, y aquí voy más o menos planteando la idea, es el psicólogo en dialéctica con el discurso del paciente que va construyendo voy a ponerlo entre comillas, una nueva forma de interpretar y accionar operativamente la realidad, las acciones y el comportamiento de una persona por comportamientos novedosos, ¿no? Estratégicos. Si esto no ocurriera así, sería una forma en la que el paciente estaría pagando un servicio, no se sabe exactamente por qué. Claro, lo que ocurre en la mayoría de los... Bueno, hoy vengo optimista. Entonces, en algunos compañeros psicólogos, voy a decirlo así, en algunos compañeros psicólogos de mi edad o más grandes, estas preguntas, platicando con ellos, me he dado cuenta que no se realizan, es decir, están totalmente al servicio del envenenamiento emocional subjetivista interno de la propia vida interna de la persona. Y ahí se meten en bucles infinitos de mundos emocionales, sentimentales, etcétera, etcétera. Inventan ahí una gestión emocional insalvable que no le permite librarse al paciente de los problemas reales que le están aquejando, ¿no? Ahora, ustedes me dirán, a ver, define un problema real. Bueno, un problema real tiene que ver con cuando ya la persona, el paciente que acude con nosotros, ya no encuentra una resolución efectiva en el día a día de ese pensamiento, de esa idea, de esa acción o de esa situación que le está pasando. Es decir, ya cuando se traba la persona en la posibilidad de resolver esa situación, esa repetición de afrontar esa misma situación de la misma manera es lo que le va desgastando, por decirlo así, la forma en que tiene que resolver esa problemática, y por eso acude con nosotros, porque ya, voy a decirlo muy mal, ya está harto de que no suceden las cosas como lo está intentando él. Lo está intentando, lo intenta, falla, lo intenta, se frustra, lo intenta, se deprime. Y esto va desde
el comportamiento general, pero vamos a decirlo así, desde estar muy triste hasta no alegrarse por nada o que le dé X cualquier momento, situación, persona, trabajo o experiencia en la vida. Es ahí donde encuentra la persona la problemática, ¿no? Cuando ya su vida está siendo en muchos contextos muy frustrante, llega un punto en que entra una crisis, pero no es más que las formas replicadas en distintos contextos, porque ella ya se identificó que esas formas de hacer las cosas son las que va con su identidad, con su yo. Bueno, cuando en terapia o en consulta o en orientación psicológica empezamos a desmembrar esa idea y la empezamos a analizar y llegamos a conclusiones en las que decimos, a ver, es que estas formas ya están siendo caducas. No es porque nosotros como psicólogos lo digamos, sino que estamos viendo que el comportamiento ya no tiene un avance, una evolución por las formas en las que está respondiendo o tratando de ejecutar a esa persona que no le salen. Ahora, si aprende, y aquí voy a ponerlo entre comillas otra vez, si aprende otras formas de encarar el problema, posiblemente puede ser que cause algún tipo de beneficio o cambio de actitud o de conducta o lo que sea esa persona. Entonces, en este sentido, regresando un poquito al tema de hoy, el psicólogo puede provocar, ojo aquí, yo creo que esta es la clave del video, el psicólogo tiene permiso para provocar una discontinuidad o una irrupción en el comportamiento replicativo, repetitivo, reproductivo, alienado, voy a decirlo así, de la persona. Y en ese sentido, aunque se escuche muy pretencioso, el psicólogo crítico, con su propia formación, es transformador en ese sentido, ¿no? Que a ver, no solamente te vengo a escuchar, no solamente te voy a hacer preguntas, sino que, a ver, hay que ir poco a poco rompiendo pautas de comportamiento que has replicado durante más o menos un tiempo prolongado, que ya no te están haciendo útiles, funcionales en tu vida diaria. Ese es el asunto con el proceso de una formación y de una ejecución en el punto de vista de la figura del psicólogo como institución, ¿no? O sea, oye, y ustedes me dirán, a ver, ¿por qué la institución puede ser una dimensión del psicólogo? Lo explico brevemente. Una institución es aquel espacio fijado en una temporalidad específica que va a establecer alrededor suyo cierto tipo de normas, cierto tipo de encuadres, cierto tipo de discurso, de lenguaje, de formación, de nuestro sellito en el título de la UB, o de la NAHUAC, o de la UX, o de lo que sea, o de cualquier universidad del planeta, que tiene ya formateado, vamos a decirlo así, que ya tiene formateado la forma en la que vamos a ir tratando al paciente. Entonces, en ese sentido, el paciente ingresa a un dispositivo institucionalizado que le va a provocar ciertas preguntas, cierta conversación muy distinta a otras instituciones que están en la vida cotidiana de la persona. Es en ese sentido en donde el psicólogo debe provocar, ojo aquí, debe provocar ciertos sentimientos, emociones no siempre agradables, porque también eso anda circulando por redes sociales y por la época actual. Parece ser que ir al psicólogo es ir a que nos inyecten optimismo todo el tiempo para curar nuestras emociones, para curar nuestro pasado, para desde la dimensión emocional, no sé por qué, sería muy largo de explicar, pero no sé por qué los psicólogos y los pedagogos posmodernos, acríticos, se han inclinado a analizar la dimensión emocional de las personas, dejando totalmente o parcialmente, o en su mayoría borrado, la dimensión racional, crítica de esas emociones, pero también de la perspectiva de la vida de la persona cotidiana, pero como visión de la realidad. Es decir, un psicólogo crítico tendría que tener la figura institucional de no decir, a ver, tus emociones son importantes, las comprendo, las escucho, llora, lo que tú me digas, está muy bien, descárgate, desahógate, haz catarsis, lo que tú quieras, ¿no? Pero al mismo tiempo vemos sus comportamientos que lo llevan a llorar, ¿no? Que lo llevan a la frustración, que lo llevan a la depresión, etcétera, etcétera. Y eso no tiene que ver con las emociones, tiene que ver con una comprensión racional de esas situaciones para que dejen de ocurrir y podamos enfrentar de mejor manera nuestra vida diaria, porque ahí es donde surgen los problemas supuestamente psicológicos, en nuestra vida diaria. No hay magia, no estamos embrujados, nos deprimimos por las propias situaciones que vivimos, que además muchas son absolutamente normales y que nos afectan, que nos desbordan, que nos ponen en crisis y que esas crisis simplemente hay que canalizarlas, asimilarlas, adaptar o readaptarnos a nuevos contextos que nos permitan ir librando la batalla de lo que significa vivir. Entonces, eso es lo que yo les quería decir hoy. La figura institucional del psicólogo o el psicólogo como figura institucional tiene permiso, tiene licencia para provocar angustia en la persona, en el paciente. Claro, esto es caso por caso, ya saben que esa es mi frase.
caso por caso. No podemos estar siendo agresivos y aplicar la misma receta a todos los pacientes de que hay, es que escuché a Alejandro y como dice que hay que provocar angustia en el paciente para que motorice su vida, para que movilice cosas, pues voy a aplicar angustia indiscriminadamente, no contextualizando y no analizando y no dimensionando la fortaleza del paciente, porque hay pacientes que vienen ultra débiles y hay pacientes que aguantan un poquito más lo real o frases un poquito más fuertes y no pasa mucho. Y hay pacientes que vienen con una fortaleza y que simplemente están confundidos por algo. Bueno, en ese sentido hay que ir gradualizando o vamos a decirlo así, nivelando, ecualizando la angustia adecuada de la persona con preguntas. En ese sentido, mucho de la labor psicoterapéutica, terapéutica, orientación psicológica, como quieran llamarle, tiene mucho de filosófico. Hacer preguntas pertinentes que causen angustia para que esa persona vea de otra manera su realidad. Ahí está la función del psicólogo. Si me preguntan, que nadie me preguntó, pero yo aquí es lo que he reflexionado últimamente. El psicólogo como figura institucional tiene permitido provocar angustia en el paciente. Ese es el mensaje que les quería compartir hoy. Muchas gracias.